Mi nombre es Daniel Ríos y en este podcast quiero compartir algunas reflexiones sobre la autoridad del Estado y su relación con la propiedad privada. Es uno de los derechos más importantes para entender cómo funciona el derecho en general. La idea es pensar un poco en cómo un poco como el Estado. El tener, au- al tener autoridad debería manejar el tema de la propiedad y la riqueza de sus ciudadanos. Porque si uno se detiene a mirar, la propiedad no es solo tener una casa o un terreno, sino que representa la posibilidad de trabajar, de producir, de darle seguridad a la familia y también de crecer como sociedad. En la historia de la filosofía política y el derecho, muchos autores han discutido este tema. De, Locke decía que el Estado debía proteger la vida, la libertad y la propiedad, hasta autores modernos que cuestionan cómo los impuestos y el contrato social terminan afectando al ciudadano común. Entonces lo que voy a hacer en este podcast es responder 5 preguntas claves que nos ayudan a reflexionar sobre cómo debe funcionar la autoridad del Estado y cuál es la verdadera relación que debería existir con con el derecho a la propiedad. Lo haré de forma sencilla, como pen- lo haré de forma sencilla y para que podamos ir analizando juntos. ¿Por qué una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados? Esa es la primera pregunta. Bueno, cuando pensamos en lo que es una verdadera autoridad, pues no se trata de alguien que manda por mandar, ¿cierto? Sino una autoridad legítima no se define solo por tener el poder en la mano, sino porque busca el bienestar de quienes están bajo su mando. Entonces, si un Estado o una autoridad de verdad quiere ser legítimo, tiene que promover la riqueza de sus ciudadanos. Porque cuando los ciudadanos prosperan, también prospera el Estado. Es como una relación de causa y efecto. Si la gente está bien, el Estado también se fortalece, porque tiene ciudadanos productivos, responsables, que cumplen con la ley y que generan estabilidad. Por ejemplo, Luke hablaba de que el gobierno existe para proteger la vida, la libertad y la propiedad. Si una autoridad no ayuda a que la gente conserve y aumente su riqueza, pues deja de cumplir su papel. O sea, al final, una autoridad que promueve pobreza no es una autoridad justa, sería una opresión. Podemos verlo en la práctica, un gobierno que incentiva la educación, la inversión, el trabajo digno, está promoviendo la riqueza. En cambio, uno que solo se dedica a quitar o limitar, termina debilitando la confianza de los ciudadanos. La pregunta 2 es, ¿por qué una autoridad no roba la propiedad de sus subordinados? Aquí la respuesta es sencilla pero profunda. Una autoridad que roba, pues deja de ser autoridad, se convierte en un tirano, porque la base de su legitimidad desaparece. El contrato social implica que la gente le entrega poder al Estado para que cuide la propiedad, no para que se la quite. Y si el Estado o sus gobernantes se apropian de la riqueza de los ciudadanos de manera injusta, lo que hay ahí no es autoridad, sino una tiranía. La propiedad es, digamos, la frontera entre lo que pertenece al individuo y lo que maneja el Estado. Si el Estado cruza esa frontera y arrebata lo que no le corresponde, rompe la confianza y rompe el pacto. Por eso una verdadera autoridad respeta la propiedad y la defiende. Y si no lo hace, pierde su legitimidad frente a los ciudadanos. La gente empieza a ver el Estado como enemigo, no como un protector. Y eso es muy grave, porque sin confianza no hay estabilidad social ni economía. Mm, La pregunta 3 es, ¿por qué el concepto de impuesto es problemático desde el punto de vista ético y económico? Bueno, en este punto sí que es polémico. Desde lo ético, los impuestos son problemáticos porque no siempre son voluntarios. O sea, el ciudadano no tiene opción de decir quiero pagar o no quiero pagar. Eso hace que algunos autores como Rothbard digan que los impuestos son como una forma de coacción institucionalizada. Desde el punto de vista económico, también generan problemas porque cuando los impuestos son muy altos, desincentiva la inversión, la producción y hasta el empleo.
O sea, la gente piensa dos veces antes de invertir si sabe que gran parte de su ganancia va a ser absorbida por el Estado. Claro, también es cierto que los impuestos financian servicios públicos como la salud, la educación, la infraestructura. Entonces el debate no se, no es si deben existir o no, sino cómo se manejan y si realmente son justos. El problema ético aparece cuando el Estado usa los impuestos como un medio de enriquecerse a costa de los ciudadanos, en lugar de devolverles los beneficios reales. En ese caso, más que un pacto justo, los impuestos se sienten como un robo legalizado. La pregunta 4 es, ¿por qué es dado pensar que el contrato entre los estados y los ciudadanos favorece más al Estado que a los ciudadanos? Aquí hay algo interesante. El contrato social se supone que es un acuerdo donde los ciudadanos ceden parte de su libertad para ganar protección, pero muchas veces ese contrato termina favoreciendo más al Estado. ¿Por qué? Mm, Pues porque el Estado concentra poder. Tiene el monopolio de las armas, de las tierras y también de los impuestos. Los ciudadanos, en cambio, terminan siendo los que entregan más. Entonces, digamos que al menos en la práctica el Estado tiene más ventajas que los propios ciudadanos. Tiene poder coercitivo, tiene recursos y tiene la capacidad de decidir. El ciudadano común, en cambio, depende de que ese poder se ejerza bien o mal. Por eso algunos filósofos críticos dicen que el contrato social es desigual. En teoría es un pacto de protección, pero en la práctica muchas veces se convierte en un pacto de sometimiento. Por último, tenemos la pregunta 5, que es ¿por qué la creación de la riqueza está relacionada con la reducción de impuestos? Mm, en este punto es más económico. Si un Estado reduce los impuestos, deja más recursos en manos de los ciudadanos y de las empresas. Eso genera más inversión, más empleo y más dinamismo en la economía. Por ejemplo, si un pequeño empresario paga menos impuestos, puede usar ese dinero para contratar a alguien más, para comprar maquinaria o para mejorar su servicio. Eso produce un efecto multiplicador en la sociedad, porque no solo gana el empresario, también gana el trabajador y el consumidor. En cambio, cuando los impuestos son muy altos, la gente prefiere no arriesgarse, no producir tanto o incluso buscar maneras de evadirlos. Y eso al final termina perjudicando al mismo Estado, porque reduce la base productiva. Por eso la creación de riqueza está muy relacionada con la reducción de impuestos. La gente necesita tener libertad para manejar su propio dinero y así generar prosperidad, que al final también beneficia al Estado, pero de una forma sana, sin necesidad de presionar demasiado al ciudadano. Como conclusión a todas las preguntas, mm, bueno, pues para cerrar, creo que la idea principal es que el Estado, si quiere ser una autoridad legítima, debe respetar y promover la propiedad. No se trata solo de mandar o imponer, sino de garantizar que los ciudadanos puedan crecer y prosperar con seguridad. Los impuestos y el contrato social son temas que muestran hasta qué punto el Estado puede ser justo o abusivo. Si los manejan con equilibrio, se convierten en herramientas de progreso. Pero si lo manejan de manera injusta, se convierte en instrumentos de opresión. Y pues mi conclusión es que un Estado justo no es el que más quita, sino el que más permite que sus ciudadanos prosperen. Porque al final la riqueza de los ciudadanos también es la riqueza del Estado. Así que la verdadera autoridad no se mide por la fuerza que tiene para imponer, sino por la justicia que aplica para proteger. Y esa justicia siempre empieza por respetar la propiedad privada. Muchas gracias.